Bueno, recordarles más que nada, porque veo en el chat que están diciendo que onda la profe, el horario de ustedes es 10:10, o sea, a partir de ese horario nos conectamos todos y hasta las 12:10. Ahí arranca, digamos. Generalmente yo espero unos minutos más, siempre estoy porque ya tengo clase con el grupo anterior y estoy antes, pero les doy un minuto para que se conecten más chicos, a lo mejor se les complica y necesitan unos minutos más y no estoy repitiendo todo lo del principio porque entran tarde y se conectan más tarde y después tengo que estar diciendo de vuelta y hasta me pasa que durante la semana me vuelven a consultar las cosas y se me hace que no prestan atención a cuando yo les comento acá. Digo. Así que si a alguno no les contesto en el campo es porque yo ya los dije 10 veces en el taller y no me escuchan o siento que no sé, porque o algunos escuchan y otros no, digo. Así que tengan en cuenta eso. Y lo que voy a empezar es, tengo dos cosas antes de contarles antes de arrancar el taller. Uno es si vieron las calificaciones. El ausente es que no estuvo y tiene que recuperar. Eh, Saben que el recuperatorio tienen uno por taller, no tienen dos recuperatorios, o sea, tienen dos recuperatorios, pero el primero es para el taller 1, taller de avance 1, y el segundo recuperatorio es para el taller de avance 2. O sea, para cada examen que se le toma tienen un recuperatorio únicamente. Después se evalúa cuando cursen todos los módulos y necesitan un extraordinario y todo eso. Estefano, que me dice, no lo pudiste ver, es en el PDF está. O sea, a ver, les comparto dónde lo subimos. En el campus, en la sección que dice calificaciones, ahí están subidos los PDF. ¿Por qué los subimos así? Porque la nota que ustedes obtuvieron del cuestionario, primero que es decimal, y a nosotros nos exigen un número entero, digamos. Entonces se transformó eso a un número entero. Y además tuve que verificar, digamos, esto de la asistencia, que el campus no lo hace automáticamente. Nosotros tenemos que verificar que ustedes estuvieron presentes en el Zoom eh, para cuando estuvieron rindiendo, digamos. Porque al campus podían acceder todos, pero tenían que identificarse, yo tenía que saber que eran ustedes que estaban haciendo el examen en el campus. El examen no era difícil, eh, la verdad que la mayoría en las dos comisiones y en todas las comisiones lo resolvieron rápido, antes del tiempo estimado, así que supongo que por las notas también me doy cuenta que les fue bastante bien. Eh, Igual no se relajen, que no quiere decir que todas las evaluaciones sean así, y los contenidos que vienen después son un poco más complicados y quizás muchos de ustedes nunca lo vieron, digo. Así que no se relajen con eso y estudien, digamos, estos talleres que le quedan, repasen los contenidos y aprovechen los talleres de los sábados. Si no hay duda respecto a las calificaciones, paso al siguiente ítem. Profe, yo tengo una duda. Sí, decime. Eh, a mí o sea, encontré mi calificación y decía 9.75 y usted Ujú. dice que lo tenía que redondear en un número entero. No, no, redondear no, sino poner un número entero. Ah, ok. Entonces lo que hicimos con la profe, ella, charlando con ella, quizás en otro tiempo yo lo redondeaba y ella me propuso hacerlo de truncar, digo, Ok, directamente tomar la parte entera del número. Digo. Fue una decisión en conjunto, digamos, y me pareció bien, digamos, es un criterio de evaluación. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Así va a ser en la próxima examen, en el próximo examen? No sabemos si va a ser modalidad cuestionario porque usted tiene una parte práctica que es algoritmo.
y nosotros nos tenemos que asegurar que ustedes puedan elaborar un algoritmo solos, digamos, y eso es más difícil evaluarlo en un cuestionario. Estamos analizando cómo es la mejor forma de... Son un montón también, como para corregirles y devolverles la nota. Si con esto que fue cuestionario estuvimos una semana tratando de analizar todo, imagínense corregir algo manuscrito por ustedes y siendo un montón en total, digamos, de easy en general. Pero también tenemos la obligación esa de evaluar a cada uno si entendieron el concepto y si pueden hacer esto de un algoritmo, que es lo que queremos que se lleven del seminario, digamos, para arrancar la carrera. Es la base que por ahí les piden. Así que no, hasta ahora no sé, no sabemos, no sabría decirle si por ahí alguna parte va a ser el cuestionario y otra parte le vamos a pedir que envíen un manuscrito, todo dentro del horario. Porque también el día del examen, a eso va la segunda cosa que le quiero comentar, que es el proyecto integrador. Tienen que armar grupos de 5 o 6, les dejamos que ustedes elijan, pero tipo, me tienen que mandar durante esta semana. Si para el sábado que viene ustedes no tienen definido su grupo o no completan, queda a criterio mío terminar de armar su grupo, digamos, y al que no tenga grupo asignarle uno. Después, si hay algún caso especial de que alguien de que no puede armar, no puede hacerlo, lo vemos, lo analizamos, si se puede presentar individual, pero la modalidad por ahora es grupal. Profe, 5 o 6. profe, Bien. tengo una duda. Nosotros ya tenemos armados grupos en lo que es lingüística. ¿Podemos conformar este trabajo con lo de lingüística? Porque, por ejemplo, mis compañeros están acá, están conmigo, son de la misma comisión. Sí, mientras sea la misma comisión, no pueden ser de otra. No, o sea, en lingüística y acá somos de la misma comisión, me refiero. ¿Está bien? ¿Sí? ¿4 o de cuánto el grupo? 5 o 6. 5, Si son, uy, si somos son 4. 4, y bueno, si son 4, queda, si alguien me sobra, y los voy a tener que poner en ese grupo. Ok, profe, gracias. Profe, todos Sí. los grupos de lingüística son de 4 personas, pero lo que iba a preguntar era, ¿el grupo tenemos que armarlo para el sábado siguiente o ya el sábado siguiente tenemos que entregar el trabajo en Durante grupo? durante la semana yo les doy una semana, porque no sé si, yo no sé si ya se conocen o no, pero le damos una semana para que entre ustedes se organicen. Y me Ok. manden por mail o por mensaje privado, uno me mande quiénes son los integrantes de ese grupo. Yo los voy, voy anotando. Termino la idea y ahí ya. Me mandan el que al sábado llega y no tiene grupo, porque yo ya voy a ir anotando, viendo, yo les voy a asignar algún grupo o voy a armar entre los que quedan un grupo. Ese va a ser así vamos a manejarnos. El sábado que viene yo les voy a dar la consigna, le vamos a dar con la profe, ya sea vía campus o le vamos a dejar disponible, y van a tener de acá, desde ese sábado, dos semanas para realizar el trabajo, que básicamente va a consistir en que resuelvan, después uno o todos los integrantes del grupo, como ustedes quieran, arman un video, lo suben a un lugar que quede público o que me puedan compartir el link. Y aparte, el día del examen del segundo taller de avance, vamos a ocupar un tiempo para hacer un ping-pong de preguntas, así como estamos ahora. Yo digo, bueno, fulanito del grupo tal, quiero que me conteste o que me cuentes este punto, digamos. Entonces, lo que responda esa persona va a depender la nota final de todo el grupo. O sea que todos tienen que saber qué están haciendo. Esa va a ser, o sea, la ventaja es que van a poder trabajar en grupo, y lo otro que después yo le dejo el libre albedrío de que ustedes armen el video como quieran. Si quieren uno o todos, en el video básicamente tienen que explicar cómo resolvieron esos ítems que se les dimos. En 1 o 2 minutos, no puede ser más.
Todas estas pautas van a estar en las consignas y el ping-pong de pregunta va a ser el que va a cerrar la nota final de ese proyecto integrador que tienen que aprobar con 6 o más. Profe, disculpe, no sé si lo dijo o no, pero quería saber cuál es el máximo de personas. 6. Mínimo 5, máximo 6. Gracias. 5 o 6. Sí. Porque yo entiendo que ustedes armen grupos de 4 en otra materia, pero imagínense después el tema de hacer, por ejemplo, el día del ping-pong de preguntas y respuestas, y se va a complicar, va a ser un poco más extenso y quizás no nos alcance el tiempo, y no podemos agregar una clase más al módulo. Ya está definido eso, entonces vamos a hacer la evaluación del taller de avance 2 y vamos a dejar un tiempito para hacer este ping-pong que no va a consistir en más que una o dos, como mucho 2 preguntas por grupo, y con eso ya nos llevamos nosotros para armar la calificación final. Profe, yo tengo una consulta con respecto a la nota del examen. Mi Sí, hermano sacó 5,92 y quiere saber si tiene que recuperar o se considera. no, en este caso está desaprobado porque tomamos la parte entera nomás. Ah, ok. Tiene que Entiendo. recuperar en el primer recuperatorio. Ahí está. Gracias. De nada. Em, Bueno, no sé si no hay más dudas respecto a esos 2 ítems que le comenté hoy, de los proyectos. Lo que les recomiendo del proyecto es que tienen el material en el cual se va a basar esto que le vamos a pedir. En el taller 1, al final de todo, está proyecto de sistemas. Y ahí tienen el material teórico. Vayan leyendo durante esta semana. Entonces cuando tengan las consignas se les va a hacer más fácil identificar. Después tienen todo el material disponible del campus para armar su resolución. Y bueno, esto de trabajar en equipo lo verán ustedes cómo les queda más cómodo. Y bueno, después van a tener que entregar tanto la resolución en un Word, un PDF, todo eso le vamos a indicar, más el video y más este ping-pong de preguntas y respuestas. ¿Quedó claro? ¿Hubo alguna duda? Durante esta semana voy a estar esperando entonces que me manden los grupos, y si no, bueno, quedan sujetos a... creo que la segunda evaluación están en Zoom, está en el campus. Tienen el cronograma. Bueno, ese día van a tener 2 semanas, desde el sábado que viene que le vamos a dar la consigna, hasta la evaluación que del segundo taller de avance para, ¿cómo era? Para resolverlo. Ese día solamente le vamos a pedir que nos envíen la resolución, nos envíen el video, y el ping-pong de preguntas y respuestas va a ser ese mismo día del examen también. Así que eso es lo que van a tener acá en introducción. Profe, una Sí. pregunta. Entonces vamos a tener el examen más el ping-pong. Sí, el ping-pong, si ustedes lo resolvieron, lo hicieron al proyecto, van a saber responder, no vamos a ir más allá de eso, digamos. Básicamente es probar qué queremos con ese ping-pong de preguntas, saber que lo trabajaron en equipo. Si lo trabajaron todos juntos y todos están al tanto del tema, cualquiera va a poder responder, digamos, lo que le preguntemos. Porque esto suele pasar en todos los aspectos de la vida, que trabajan en grupo, le damos esa posibilidad quizás, y son 2 o 3 los que trabajan y el resto no hace nada. Entonces, lo tienen que saber manejar esas situaciones porque le va a pasar durante toda la facultad. Y bueno, así van a ir conociendo cómo tienen que trabajar.
ya algunos quizás tengan un grupo definido de trabajo y bueno, y a algunos quizás les va a tocar trabajar con este problema, pero es algo que tienen que saber lidiar porque se da tanto en la facultad como en la vida real, en el trabajo y en lo que sea, digamos. Y obviamente la ponderación final va a depender tanto de las tres cosas, digamos, para la aprobación. De que los tres va a sumar. Y bueno, si no llegaran a aprobar, ahí se verá una instancia de recuperación de ese proyecto final, de ese proyecto integrador. ¿Estamos? Igualmente todo esto que yo les cuento es como para adelantarle, para explicarle por qué necesito que me manden el grupo durante la semana, y va a estar explicado en las consignas el sábado que viene cuando le entreguemos. Y ahí ya empieza a correr su tiempo para resolverlo. Profe, Sí. le puedo hacer una pregunta de la lección 4, que es la que tenemos que entregar hoy. Si te puedo ayudar, sí. Sí. Es la última. ¿En qué condición puedes rendir una materia en condición de libre? Esa no le encuentro bien la respuesta. En el material que le pasó la profe no les dice. No le... Dice, a ver, acá encontré algo que dice, solo se podrá rendir examen final libre en las asignaturas que encuentren con aprobación del Consejo Superior. Eso es. Ujú. Ah, listo. Ahí te está dando la respuesta. Eso lo que Gracias, quiere profe. decir es que en realidad en la UTN nunca se dejó rendir libre ninguna materia. Pero con el pasar del tiempo hay cosas como, no sé, creo que le habré comentado en el primer taller, que inglés, por ejemplo, es algo que muchos quizás ya estudiaron toda su vida y tampoco es algo súper trascendental en nuestra, o sea, sí es importante en nuestra carrera, pero no es algo que te define como ingeniero, digamos. Inclusive muchos se reciben sin saber inglés. Química también, profe, creo. ¿Cómo? Química también, ¿o no? No, química, hasta donde yo sabía, todavía se debía cursar y regularizar para rendir final. No tiene nada que ver con nuestra carrera, todavía yo tampoco sé qué tiene que ver. ¿Para qué estudié? En otras UTNs, en otras regionales, no existe química como materia de la carrera, pero bueno, es parte. Yo por lo menos sé que inglés 1, inglés 2 sí se puede rendir libre y está aprobado por el consejo de que se pueda rendir libre. Hoy en día no sé si se agregaron más materias. Eso les tocará averiguar a ustedes en su momento. Creería que ¿Profe? sí. Sí. Una duda, ¿usted habla perfecto inglés? O sea, ¿comprende todo? ¿O se recibió sin conocer demasiado? No, yo sabía inglés técnico, podría escribir, pero no hablar. Y hoy en día estoy estudiando con profesores nativos y sí me manejo un poco más. Pero no, todavía no tengo el nivel eh, intermedio avanzado que quizás es lo más normal. La facultad no les da ninguna de esas bases, a los que lo tienen que hacer por sus propios medios. Eh, el inglés que dan ahí es el inglés técnico nomás, que le dan un texto y tienen que traducirlo de la mejor manera posible sin usar el Google Translator. Así que eso es más que nada. Igual, tranquilamente pueden trabajar sin inglés. Pero el que obviamente quiere llegar un poco más lejos, tiene que tener ese idioma incorporado, lamentablemente. O no, no sé, depende de cada uno. Ok, bueno, ¿les parece que veamos el contenido que tenemos para hoy? Porque así nos quedamos sin tiempo. Básicamente, hoy lo que vamos a ver desde el PDF. Lo de hoy es como muy teórico, pero es una base que es importante cuando yo creo que
el taller que viene, vamos a ver algoritmos y pseudocódigos, vamos a tratar de ya ir con un conocimiento de que ustedes puedan elaborar ustedes por ustedes mismos un pseudocódigo simple, pero en fin, algo terminado y completo. La idea de hoy es llegar hasta entrada y salida de datos de la unidad 4. Vamos a llegar hasta este punto y esto es lo que vamos a ver entre el taller 5 y 6. En el examen entra todo esto, digamos. Nosotros lo fuimos desmenuzando de acuerdo a la complejidad. Todo esto que hoy vamos a ver es parte del algoritmo y es la base como para poder elaborar las secciones o las partes que componen, aparte de las últimas cosas que son estructuras condicionales y selectivas. La vamos a nombrar hoy, vamos a tratar de conocer de qué tratan, pero en profundidad la vamos a ver en los próximos talleres, digo. No podemos dar todo hoy porque es demasiada información que no les va a quedar nada si vemos todo junto, digo. Igual súper bien si ya lo leyeron y lo entendieron, porque entonces esto le va a servir para reforzar y sacarse dudas, ¿no? Y el que no le agarró la mano, después que vaya y lo relea, porque esto es la base de la segunda parte del módulo, que tienen que demostrar que entendieron como para aprobar el módulo de introducción en sistemas. Como que esta primera parte vamos a repasar conceptos que ya estuvimos viendo, esto de algoritmos. Creo que varios ya tienen una idea más clara de lo que es un algoritmo, todo de que es un conjunto definido, secuencial de pasos ordenados, y es algo finito, o sea que tiene un fin, que no se ejecuta n mil veces, o sea, se puede ejecutar muchas veces, pero en algún momento tiene que finalizar, digamos. No puede ser un bucle infinito, que le dicen. Y que sirve para resolver un problema. Esto es algo que ya lo venimos trabajando y que ya lo vinieron haciendo en el método de resolución de problemas, aunque quizás no se dieron cuenta, cuando definíamos estados y acciones. Básicamente estábamos armando el esqueleto de lo que es un algoritmo. Por eso necesitábamos conocer esa metodología como para ir de a poco entrando a lo que queremos llegar, que es elaborar un algoritmo nosotros mismos. También habíamos mencionado que existen muchos algoritmos, N, para resolver un mismo problema, pero siempre como ingenieros tratamos de buscar aquel que solucione de la mejor manera, con los menores recursos y en el menor tiempo, digamos. Todo eso es lo que al fin y al cabo queremos lograr. Por ahora lo que nos vamos a conformar es solamente encontrar un algoritmo que resuelva el problema. Ya después van a tener la materia correspondiente al algoritmo en primer año, que les va a ir mostrando, enseñando herramientas o formas de encontrar el mejor algoritmo. Los algoritmos en sí se pueden representar de dos maneras, que es lo que les dice acá el PDF. Uno es el diagrama de flujo de datos y el otro es pseudocódigo. Ninguno de estos dos, de esta forma de representar los algoritmos, entiende la máquina o la computadora. Lo que nos sirve a nosotros es para plantear la resolución del problema. Y para después, una vez que tengamos eso, se nos hace mucho más fácil armar el código. Muchas veces, o sea, cuando uno ya después adquiere la metodología, está impregnada o impregnado, directamente lo escriben en el lenguaje del código del programa, lenguaje informático, digamos, por decirlo así, y ya no necesita, digamos, que un pseudocódigo o hacer el diagrama de flujo de datos. Sí está bueno, porque cuando pasa un tiempo quizás es más fácil entender el problema con un diagrama de flujo de datos. Cuando hablo de estas dos cosas, yo tengo acá unos ejemplos para mostrarles, pero tengo que cambiar la forma de compartir.
sé si ahí ven la pantalla. Sí, se ve. Sí, profe. Ok. Acá les muestro las dos formas que menciona el PDF de representar un algoritmo, tanto en diagrama de flujo como en pseudocódigo. Estas dos cosas te están diciendo exactamente lo mismo, y como les dije, son herramientas como para empezar a ver el problema en un lenguaje que es entendible por las personas, en este caso nosotros, que vamos a plantear, digamos, después a solucionar el problema. En este caso, en este ejemplo, lo que básicamente se está planteando es que, dada la edad de una persona, nosotros podamos decirle si esa persona es mayor de edad o no. Es muy simple, parece tan bobo, pero bueno, una vez que uno entiende esto, cómo trabaja, puede hacer cosas más complejas, digo. Siempre el algoritmo, bueno, el pseudocódigo en este caso, empezamos también con una palabra clave que es inicio y fin de algoritmo. Hola, profe. Sí, A mí se me cortó la luz y recién entró. ok. Igual estoy grabando la clase, después si alguna parte Ok. te quedó sin entender, la puedes volver a ver esa parte. Pero ahí recién empezamos, estuvimos hablando de lo que es algoritmo, las características que ya veníamos trabajando, y ahora la forma de representar el algoritmo, que es lo que nos va a servir para ir haciendo después nuestro algoritmo en lenguaje, digamos, más informático. Básicamente estas dos cosas son dos formas de ver lo mismo. Siempre empezamos en pseudocódigo con la palabra inicio y la palabra fin de algoritmo para indicar que termina. Dentro de esto tenemos como dos espacios que en este caso no se refleja, pero en el algoritmo sí, en el lenguaje, que es el ambiente de trabajo donde yo defino variables inconstantes, que habrán escuchado nombrar y ahora lo vamos a ver un poco más. Y después la parte por sí de la ejecución o de procesamiento que tengo del algoritmo. Yo primero le tengo que indicar a la máquina qué voy a ocupar y después directamente pasamos a los pasos, que era algo lo que hacíamos en la metodología de resolución de problemas. Primero definíamos los elementos, el objetivo, y después como que íbamos desarrollando los pasos y los estados. Básicamente es como ir cambiando eso y volcándolo acá. Entonces, lo que tenemos después de inicio es la definición de la variable edad. Esta forma de definir es como medio distinta. Lo que hace es define que la variable edad es de tipo entero. Acá le estamos indicando tanto el nombre como el tipo de dato, que también vamos a hablar ahora. Y después ya le indica la sentencia leer, que también vamos a verlo en profundidad, que con esa sentencia yo lo que estoy diciendo es leyendo lo que me ingresa, el número que va a tener esa edad, porque yo le estoy pidiendo cuál es la edad de la persona a la que yo voy a analizar si es mayor de edad o no. Después utiliza una estructura condicional donde pregunta si esa edad que me ingresó el usuario es mayor o igual a 18, y si se cumple esa condición, le muestra en pantalla al usuario diciéndole es mayor de edad. Eso es todo lo que hace el algoritmo. Les muestro ahora, y después cuando veamos los conceptos de la sentencia, de los tipos de datos, las variables, van a entender quizás mejor lo que hace, cómo lo hace el algoritmo, o esta representación. Después tenemos el diagrama de flujo, que como ven son cuadrados y flechas que indican caminitos. De la misma manera es como que casi se corresponde uno a uno con las líneas del pseudocódigo. Los cuadrados, los redondeados me indican como etiquetas de inicio y fin. Como ven, inicio y fin tienen el mismo formato. Después, con los cuadrados sin las puntas redondeadas, yo le indico valores que voy a ir guardando, datos, digamos. Por ejemplo, en este caso, el entero, edad, que es una variable, que va a almacenar un dato, es como un registro.
Luego, con el otro rombo, así me he inclinado, eso ahí yo indico sentencias de leer, digamos, la sentencia a leer, que en este caso es como que toma de lo que me pasa al usuario y lo almacena en la variable edad. Porque edad al principio no tenía nada, estaba vacío. O indeterminado, si lo queremos decir. No tenía nada, no le asignamos ni un valor. Y con leer sí le asignamos el valor que nos pasa el usuario. Luego, ese otro rombo más perfecto y alargado, lo que me indica es que eso es una estructura condicional, que es del tipo si, condición entonces, hago tal cosa, fin sí. Ese rombo representa ese pedazo esa estructura, digamos, no lo que tiene adentro, sino la estructura. Y dentro se pone la condición que es la que está entre paréntesis. Esta condición siempre, una condición me va a dar dos caminos, de verdad o de verdadero o falso, o si le quieren decir sí y no. O sea, yo me hago esa pregunta, esa condición, es una pregunta si quieren, lo pueden tomar así, y si se cumple la pregunta, si es sí, va por un camino, si es no, va por el otro. En este caso solo nos interesa si se cumple la condición que haga algo y si no se cumple que no haga nada y termine. Pero tranquilamente yo, si no es mayor de edad, puedo escribir no es mayor de edad como respuesta para el usuario. Bueno, en este caso, supónganse que la edad es, vamos a ponerle como un ejemplo de 21, entonces en edad yo voy a tener guardado el valor 21. Cuando lo leo, digamos, cuando hago la sentencia leer, en ese momento es cuando lo guardo. Después cuando va a la parte del rombo de que pregunta edad, que sabemos que tiene 21, me hago la pregunta, ¿es mayor o igual a 18? En este caso va a ser verdadero. Entonces va a ir por el caminito que dice verdadero y va a hacer este paso, que es otra sentencia, que son las dos sentencias que vamos a conocer hoy, con las que vamos a trabajar, que es escribir. Básicamente el escribir es como que ustedes digan, le voy a mostrar en una pantalla tal cosa. Cuando yo pongo entre comillas, es eso lo que le va a mostrar, es lo que le va a aparecer en la pantalla exactamente al usuario, digamos. En este caso le va a mostrar es mayor de edad. Esa es la respuesta que le va a dar. Y una vez que haga eso, va a terminar el algoritmo. Esa es toda su función, digamos. Bueno, esa es la forma que tenemos de leer tanto el diagrama de flujo como el pseudocódigo. A algunos les hará más fácil una cosa, a los otros otra. Pero tenemos que conocer las dos, porque son dos cosas que se utilizan en la realidad. Son formas de reflejar la solución al problema, digamos. ¿Quedó más o menos claro eso? Sí, profe. Sí, Qué bien. profe. Cualquier cosa me interrumpen y lo volvemos a ver. Bueno, volviendo al PDF, básicamente es eso lo que le dice acá. O sea, yo por ahí lo llevé con ejemplo, pero el pseudocódigo, ya saben, es algo que entiende la persona que lo está haciendo, es en un lenguaje humano, más humano, por decirlo así, y no lo entiende la computadora. Eso lo tiene que quedar claro. O sea, yo no le puedo dar el pseudocódigo ese que le mostré recién porque en la computadora no sabe qué es leer, qué es escribir. Entiende otro lenguaje que es el informático que veníamos haciendo la diferencia hoy. Y el diagrama de flujo básicamente es eso lo que le mostré, es un gráfico, una forma gráfica de representar el algoritmo. Y que es una herramienta también. Esto es a nivel universal, o sea, ustedes se van acá a la China y deberían en la China también saber que se puede representar el algoritmo en un diagrama de flujo y en pseudocódigo. Ahora, el pseudocódigo obviamente va a estar en el lenguaje de la persona que esté haciendo. Pero lo importante es poder saber que son otras formas de que un ser humano entiende y la máquina no. En la realidad, o en la vida real también existe lo que se llama la programación estructurada,
que es más bien una metodología, un conjunto de técnicas y métodos, como para desarrollar algoritmos, digamos, para escribir programas. Todavía se sigue usando, es una metodología muy es vieja y ya comprobada que sirve. Lo han usado millones de personas y es más, es lo primero que se empezó a usar. Pero hoy en día también existen otras metodologías que le comentaba hoy a los chicos, que se llaman las metodologías ágiles, quizás las escucharon. Es otra forma de elaborar algoritmos, también de trabajar en lo que es programación. Y son distintas, y son distintas formas de encarar proyectos de sistemas también. Ambas formas sirven, esta por más vieja que sea y más estructurada, tenga todo detallado, o sea, bien definido lo que hay que hacer. La otra quizás es un poco más, tiene sus reglas, pero rompe, digamos, esta metodología de trabajo. La pueden leer más después si quieren googlearla. A nosotros hoy nos va a interesar la estructurada, que es la que ustedes van a aprender y con la que vamos a trabajar. Pero está esta otra también que es interesante que conozcan y que sepan que hay otra, no es la única, y que se usa mucho hoy en día. Todo depende del proyecto de que uno esté haciendo, digamos. Y eso es lo que le contaba a los chicos también hoy, que eso es el trabajo del ingeniero, poder identificar qué metodología o herramienta voy a usar de acuerdo al proyecto. Tengo que poder determinar eso. Bien. Como dijimos, esta es una metodología que tiene sus reglas, digamos, y es lo que vamos a ir viendo ahora. Esta metodología lo que define es que, bueno, que un algoritmo es la que nosotros nos basamos, que tienen un punto de entrada y salida. ¿Qué quiere decir con esto? Que tiene datos, o sea, tiene entradas que, por ejemplo, la sentencia leerla que decíamos, con la que yo obtengo del medio esa entrada y me la almaceno para poder trabajarla, y también tiene un punto de salida. Con ese punto de salida nos referimos a la sentencia por ahí escribir, que es la que yo voy a usar para poder mostrar al exterior los resultados que quiera mostrar de la ejecución de mi algoritmo. Es muy importante porque los algoritmos en sí todos son interactivos, o se busca que sean interactivos, porque la finalidad es poder brindarle información a alguien, digamos. Entonces, tengo que poder interactuar con el medio para que mi algoritmo sea rico, o sea, o sirva, digamos. Hay algoritmos estáticos, le dicen, que en realidad trabajan, hacen algo y nadie nunca lo ve y ni siquiera saben que existen, pero los que más trabajamos y quizás lo que más interesan por ahí son estos que son interactivos con el usuario, digamos. También eso está muy relacionado a lo que veníamos hablando de sistemas abiertos, o sea, aquel sistema que no interactúa con el medio es como que con el tiempo se vuelve obsoleto, digamos, y tiende a deteriorarse y a perderse. En cambio, aquellos que tienen una interacción con el medio son los que más sobreviven. Casi lo mismo pasa con los algoritmos, digamos. Y bueno, también sabemos que esos son un conjunto de pasos o sentencias o instrucciones que tienen un principio y un final. Tienen un camino que recorrer para llegar a la solución, esto también, ¿no? Y esto otro súper importante es que tengo que entender que el algoritmo tiene que tener un fin, o sea, yo puedo existen lo que se llaman estructuras repetitivas que generan bucles dentro de mi algoritmo que nos sirven como herramienta, pero tenemos que saber usarlas bien, porque si no lo usamos correctamente, puede pasar que nunca salga de ese algoritmo, entonces nunca le lleva a llegar el resultado a la persona que lo necesite, y el algoritmo en sí no sirve, porque lo que se busca es que yo le dé entradas y me devuelva algo como respuesta a esas entradas, digamos. Entonces, otra de las cosas que tenemos que asegurarnos es que en algún momento nuestro algoritmo finalice y me devuelva algo, digamos. Si nosotros
hacemos mal esas estructuras o las usamos mal, podemos entrar en un bucle infinito y ese algoritmo nunca va a terminar. Eso es Profe, algo... Sí. ¿Podría explicar lo de que todas las acciones deben ser accesibles? Que no estoy entendiendo bien esa parte. Accesible quiere decir que siempre que vos tengas una entrada, tiene que haber un camino que te lleve a una salida del algoritmo. Básicamente eso es lo que te dice ahí, todas las acciones deben ser accesibles a través, o sea, que al menos exista una forma de recorrer ese paso. Por ejemplo, en ese diagrama que yo le mostraba, acá, si yo siempre, o sea, tiene que haber una forma que yo ingrese datos y que yo pueda ir por este camino también. ¿Cómo hago para ir por este camino? Porque quizás siempre se cumpla que, o la mayoría de las veces, voy a buscar que se cumpla esto de que sea mayor de edad. Pero también, si yo establezco otro camino en el algoritmo, justamente en este tengo dos, tengo que ver una forma de que yo pueda salir por este lado también. O sea, recorrer este otro camino. En este caso Entiendo. se va a dar porque cuando edad sea mayor a 18, mayor igual, va a ir por este. Si yo ingreso un valor que es menor o igual, menor, exactamente menor a 18, o sea, hasta 17, va a ir por el falso y va a salir. A eso significa con que sea accesible, digamos. Si yo establezco varios caminos, varias opciones, entonces esas opciones en algún momento tienen que ocuparse o tienen que poder ocuparse. Gracias, profe. Bien. Si se entendió, perfecto. Ok. Bueno, esas son como las características del algoritmo que establece la programación estructurada. Después tenemos, en base a esta programación estructurada, también como que tenemos estructuras de control que podemos usar en nuestro algoritmo. Generalmente veníamos trabajando en los talleres anteriores con la secuencial. O sea, ustedes tenían un paso, después que terminaba ese paso seguía el siguiente paso, cuando terminaba el segundo paso iba al tercer paso, y no nos podíamos saltear o cambiar ese orden, digamos. A eso se refiere con secuencial, digamos. Indirectamente era con lo que empezamos y lo que ustedes estaban trabajando. Después tenemos otras estructuras que nos sirven para elaborar algoritmos y que son las más usadas en sí. O sea, ustedes como que están viendo lo más fácil, pero generalmente lo más complejo siempre requiere de estructuras más complejas y es lo que son tanto la condicional como la repetitiva. Y en el orden en que están es en el orden en que se van siendo más complejas. Nosotros en el seminario tratamos de ver un poquito cada una, hacemos mucho más hincapié en la secuencial, que es la idea general del algoritmo. Después vamos a ver un poco más de la condicional, porque la idea es poder usar estos operandos y operadores que vamos a ver. Y la repetitiva, le tratamos de transmitir una idea, que se lleven esa idea, pero la van a trabajar en profundidad en la carrera, porque es bastante complicada como para que se lo lleven en unos pocos talleres, digamos. Eso requiere un poco más de práctica, más refuerzo de otros contenidos que les va a ayudar a entender mejor. Pero vamos a tratar de ver ejemplos como para que ustedes se lleven una idea de qué se trata. Bueno, las condicionales, ¿qué son? Hablamos que las secuenciales es lo que veníamos aplicando hasta el momento con los ejercicios de metodología de resolución de problemas y todo eso. Y básicamente son secuencias de pasos, por eso secuencial. Se ejecutan uno después del otro. Las condicionales son como las que les mostré recién en el ejemplo de la imagen, que tienen en alguna parte del algoritmo una condición que se debe cumplir para seguir por un camino o por el otro, de acuerdo al resultado de esa condición. Y eso hace que el algoritmo se bifurque, digamos. Bifurque quiere decir que se divida en dos opciones que
va a tener que decidir la máquina, en este caso, cuando le demos el algoritmo, de acuerdo a un valor que se le pase. El valor en este caso es el resultado de esta condición. Y por eso son condicionales, porque la resolución o el resultado está basado en una condición que se debe evaluar para establecer qué camino tomar. Profe, Sí, ahí es donde entraría la accionalidad que yo le pedí que explique hoy. accesibilidad. Sí, sí, sí. Sí, Perdón. está muy relacionado con eso. Generalmente todos los secuenciales son accesibles porque vos para poder llegar al fin del algoritmo tenés que ejecutar todos los pasos que estableciste, digamos. En los condicionales es donde yo tengo que evaluar un poco más esa accesibilidad, de ver de que todos los caminos que yo establezca para llegar a la solución, en algún momento con algunos valores yo pueda pasar por esos caminos. ¿Ya está? Ok, gracias. Sí, vas a ver que después con los ejemplos quizás ahí te puedas relacionar un poco más esto de que te digo que tiene que ir por todos los caminos posibles y se tiene que cumplir, digamos. Ok, profe. Luego tenemos estas repetitivas, que son las que provocan los bucles dentro del algoritmo. O sea, las condicionales, yo leo la condición, se cumple, voy por un camino y sigo, salgo de esa estructura y sigo mi algoritmo. Pueden haber más pasos o puede terminar mi algoritmo. Las repetitivas, como su nombre lo indica, se repiten esos pasos varias veces hasta que se cumple una condición también que hace que salgan de esa estructura. Hay ejemplos, se los voy a mostrar. Denme un segundo que lo busco. Un poco ahí con el ejemplo es más fácil de ver. Estoy buscando algo simple. Bueno, lo voy a hacer con un bastante interesante. Sí, sí. Bueno, ahí ven mi pantalla. Sí, profe. Ok. Justamente acá habla de este ejemplo parece re bobo, pero pueden ayudarnos a entender a qué hablamos con repetitivo. Cuando ustedes quieren aprender algo, en este caso, por ejemplo, aprender a programar, supónganse, pueden armar un algoritmo de cómo hacer, qué paso seguir o qué deben hacer para terminar aprendiendo algo nuevo, que básicamente es como una receta o un conjunto de pasos. Entonces, nuestro objetivo por ahí es aprender a programar. La pregunta que nos haríamos con la condición, este es el diagrama de flujo, es si ya aprendí. Si aprendí, terminó el proceso, o sea, terminó el algoritmo. Fin de proceso es como fin algoritmo. Y lo mismo de proceso, estructura, repetir, es como... esta es la partecita de la estructura repetir que puede estar dentro de un algoritmo más grande, por decir así, pero para darlo más específico. Si yo ya aprendí, entonces, fin, termino, ya está, yo llegué a mi objetivo. Pero si yo todavía me falta, o sea, pruebo, qué sé yo, estoy intentando hacer algo y no me sale, entonces voy a tener que volver y intentar otra vez aprender o mejorar lo que ya sé, digamos. Entonces, esto se va a repetir hasta que se cumpla la condición de que yo ya aprendí a programar.
Y a eso por ahí se refiere con la estructura repetitiva, que esos pasos se repiten hasta que se cumple la condición. También nos podemos imaginar un contador. Supónganse que ustedes están contando la cantidad de alumnos, que alguna vez lo hicimos, tienen una lista y están contando, y bueno, ese, ¿te acuerdas el contador que hacíamos de hacer sumar 1 al total? Ahí estábamos usando la estructura repetitiva o repetir hasta que la lista finalice, o sea, o hasta que no tenga más alumnos. Esa es mi condición de fin. Pero mientras tanto, el contador o el que suma va a estar sumando 1. Y el paso era el mismo, sumar 1 al total. Sumar 1 al total. Y a eso se trata la estructura de repetir. Siempre tengo que tener una condición que tenga un fin. ¿Entienden? Si no, nunca va a salir de ahí y ahí va a haber un problema. Okay. Básicamente es eso, las 3 estructuras que existen que se pueden usar, digamos, para la elaboración de algoritmos. Bueno, eso por un lado. Luego como que volvemos al concepto de dato, que ya lo habíamos evaluado inclusive en el taller de avance 1. Y acá le da otra perspectiva, pero todos sabemos que el dato es un registro de un hecho, es algo que lo voy a procesar, digamos, y en este caso se define como la expresión general que describe los objetos con los cuales opera una computadora. Son la entrada, eso, digamos, son los datos de entrada del programa, que ya lo veníamos diciendo. Y tenemos que hablar de tipos de datos. Porque como hablamos que la computadora no es inteligente, tenemos que indicarle qué tipo de dato es. Nosotros si nos dicen un número, sabemos que es algo numérico, que es un dato numérico. Si nos dan una fecha, sabemos que es una fecha, o sea, leemos y entendemos que es una fecha. Pero la computadora no entiende, y en el fondo uno le tiene que indicar, digamos, qué dato le estoy dando. ¿Por qué le tiene que indicar? Porque de acuerdo al dato que es, o sea, la clasificación, es las operaciones que voy a poder realizar. Esa es la limitación, digamos. Entonces, básicamente existen 3 tipos de datos: numéricos, alfanuméricos y lógicos. Primero vamos a ver los tipos de datos y después, de acuerdo a los tipos de datos, vamos a ver que existen operaciones que uno puede realizar, digamos. Bien. Un segundo. Bueno, los numéricos no son más de lo que ustedes ya lo vieron en matemática y en toda su vida. Son los que representan un valor, una cantidad determinada. Y como saben, pueden ser enteros y reales. No hay mucha más vuelta ahí. Los reales son los decimales. Y como saben, se pueden hacer operaciones matemáticas: suma, resta, multiplicación, división, que son las básicas. Y después existen otras operaciones que capaz ustedes nunca no las vieron, pero si por ahí nunca las vieron y quieren saber cómo funciona, están más abajo, ahora los vamos a ver. Pueden usar un Excel, que el Excel tiene estas funciones de las que por ahí les mencionamos, de absoluto, de truncar y de redondear, para entender bien cómo funciona e ir probando, digamos, con valores. Creo que Axel está escribiendo en la pantalla. Ahí está. Un momentito. Eso. Bueno. Bueno, después están los alfanuméricos, que representan, o sea, pueden contener diferentes tipos de caracteres, le decimos nosotros, tanto letras, palabras, frases, si quieren, y hasta caracteres especiales o símbolos, que son los de exclamación, los de peso, los de numeral, todos los que se le ocurran, punto, coma,
todos, guión, y también incluyen a los numéricos. Pero cuando nosotros definimos datos de tipo alfanuméricos, con los que son de tipo, que son numéricos, no podemos hacer operaciones matemáticas. Esa es la limitación al definir un dato alfanumérico, que en realidad es un número. Esto sirve a veces, como ven acá en los ejemplos, por ejemplo, yo indico 30 de noviembre de 1974, estoy usando números, evidentemente ahí no puedo operar con operaciones matemáticas. No me va a devolver nada, me va a dar de error, digamos. La forma de indicar estos tipos de datos son entre comillas, siempre. Es la forma que tiene el programa y tanto nosotros los humanos de identificar o diferenciar de los otros tipos de datos. En este tipo de datos, así como lo ven, entra todo lo que se le ocurra mientras esté entre comillas. Y es generalmente lo que usamos para mostrar al usuario, digamos, entre comillas, si se acuerdan también es como le dije que así se muestra en pantalla, o se entiende que hay que mostrar eso así tal cual se pone entre comillas al usuario, digamos. Después tenemos los lógicos, que esto quizás es nuevo para ustedes, también se denominan booleanos por la persona quien lo creó. Y estos tienen la particularidad que solo pueden tener dos valores, verdadero o falso. O si lo quieren ver, sí, no y sí, digamos. Son las alternativas. Y lo que me devuelven después de operar con estos son lo mismo, verdadero o falso, digo. Yo le puedo pasar números, le puedo pasar palabras, y siempre va a tratar de evaluar, lógicamente, que tome un valor verdadero o falso. Por ejemplo, yo puedo preguntar, 3 es mayor a 2, y eso me devuelve un dato lógico, de tipo lógico, que va a ser verdadero, digamos. 3 es mayor que 2. Sirven para las estructuras condicionales que estuvimos viendo, sirven para armar esas estructuras, para armar esas condiciones, y son importantes, digamos, en ese sentido, son muy utilizados en los algoritmos. Y ahí, por ejemplo, les da un ejemplo de esto, de que yo, por ejemplo, puedo preguntar si un valor es primo o no, y le paso el valor, hace todo el cálculo matemático y me devuelve verdadero o falso con respecto a la pregunta de si es primo o no. Esos son, por un lado, los tipos de datos. Ahora, los datos, a su vez, pueden clasificarse en variables inconstantes. Como su nombre lo indican, unos cambian durante, en este caso, la ejecución del algoritmo, y las constantes se mantienen, como dice ahí, sin modificarse, digamos, durante la ejecución. ¿Esto para qué sirve? Las variables nos sirven como un lugar para almacenar algo y nos permiten ser reutilizables, porque yo le puedo cambiar el valor que tienen las veces que quiera dentro del algoritmo. E inclusive el último valor que queda en ese objeto, en esa variable, en ese elemento, es lo que me va a quedar hasta que yo vuelva a modificar. Al finalizar el algoritmo, lo último que queda en eso es lo que voy a poder recuperar. Todos los valores anteriores que pueda tener esa variable y que se hayan modificado ya, los voy a perder. Imagínense en eso de que cuando ustedes bajan un archivo y le ponen el mismo nombre que otro archivo en su máquina, a usted le da la opción de reemplazar o de cambiarle el nombre. O sea, y eso es lo que pasa con las variables. O sea, ya no recuperan el archivo viejo si lo reemplazan. Se reemplaza y se pierde el otro archivo. Lo mismo pasa con las variables. Por eso mencionan en el apunte que es destructiva la forma de almacenar, porque una vez que uno cambia el valor, pierde el valor anterior. No hay un resguardo. En cambio, las constantes, ¿para qué nos sirven?
Porque hay muchas veces, como les menciono acá, que el número pi, por ejemplo, es muy difícil a veces de cargar todos los valores decimales, y imagínense que lo tengan que hacer 1000 veces. Vieron que tiene como 3, 6, 7 en decimales, y creo que inclusive tiene más. Ustedes directamente pueden trabajar con una constante a la cual le ponen nombre pi y almacenan ese valor una sola vez. Y después cuando quieren hacer cálculos matemáticos solamente lo invocan por el nombre pi y ya van a poder hacerlo, digamos. Eso simplifica mucho para nosotros, y también más para nosotros, porque la computadora tiene que ir y buscar qué valor tiene el valor pi. Pero eso ya es problema de la computadora, digamos. Una vez que nosotros la definimos, el trabajo de la computadora es ir a buscar qué tiene esa variable. Entonces nos sirven para eso, para almacenar cosas que no se van a modificar en el tiempo. El número pi siempre fue el mismo valor y no se modificó. Y otras cosas también, como por ejemplo alguna frase, alguna palabra, algo que se quiera almacenar y no la quieran perder, no la quieran modificar y usarlas varias veces, en esos casos conviene usar constantes. No es muy común, pero es más común usar variables. Es lo que más usamos, pero está bueno tener esa opción también a la hora de hacer el algoritmo. Bueno, esos son los dos tipos de variables. Después tienen un ejemplo acá. Lo importante de las variables, y es por ahí lo que vamos a tener en cuenta también para evaluar, es que una variable siempre tiene un nombre y un tipo de dato. Por eso al principio hablábamos de los tipos de datos, porque yo tengo que definir un nombre que es el que ustedes quieran, pero que sea lo más representativo posible, y el tipo de dato que es esa variable. Y ahí, es decir, por ejemplo, vimos lo de la edad en el diagrama, que sabíamos que estamos trabajando con edad, entonces le llamamos de esa manera la variable al no de almacenar lo que me pase el usuario. Edad es el nombre de la variable y entero es el tipo de datos. Y eso es lo que siempre tenemos que indicarle en el algoritmo, digamos. Siempre tenemos que decirle eso porque no entiende, y porque de acuerdo a eso, acuérdense que es las operaciones que va a poder hacer, digamos, la máquina, o que le va a permitir, digamos. Bien, eso como lo más importante. Una vez que nosotros definimos el tipo de dato, no le podemos pasar otro tipo distinto. O sea, solamente tiene que estar dentro de ese tipo de dato cuando le asignemos otro valor. Es decir, si yo digo que es edad, no le puedo pasar verdadero o falso a edad porque yo lo definí como entero. Siempre que cambie el valor que tenga esa variable, tiene que ser del mismo tipo. Si no, me va a dar error el algoritmo y no va a funcionar. Bien, ahora que una vez que sabemos los tipos de datos, vamos a ir a los tipos de operaciones. También son 3 los operadores o operaciones que podemos hacer, y se clasifican en aritméticos, relacionales y lógicos. Los aritméticos son los que ya conocen, los de matemática, y algunos más que les había mencionado hoy, que son estos que están acá. El valor absoluto, el truncado, el redondeo, la división, el módulo, la exponenciación. Y después, si saben, conocen la división real y la entera, digamos. No es lo mismo una que otra. Esto creo que todos conocen, digamos, más o menos. Los que yo les digo que practiquen son estas 3 operaciones. Pueden ir a un Excel y practicarlas, digamos. Yo abro acá. Le pongo igual, no, absoluto. Ahí ya me está indicando que abs es la operación. Le pongo entre paréntesis -2.
¿Qué creen que me va a devolver eso? Si alguien más o menos. Un 0, 2. Un 2. 2. Exacto, Para mí 2. así es. Me devuelve 2. ¿Por qué? Porque la función absoluto que hace mira un valor numérico y te determina el valor sin importar el signo. Entonces, lo que tiene en cuenta para devolverte es el signo, básicamente. Es como que saca el signo, no le importa si es negativo o positivo, y se queda con el valor en el valor que tenga, digamos. Si yo le paso, puede ser decimal también, como 4. Es la distancia del número al 0. Exacto, esa es la definición matemática. Gracias. Y si yo le pongo positivo, me va a doblar lo mismo. Sí, es como me dijo el compañero. Después, acá también tienen la operación truncar. Quizás en alguno tengan en inglés el Excel o más abreviado, eso lo tienen que mirar, pueden averiguar. Y la truncar, lo que hace, que es como lo que hicimos con las notas de ustedes, sacar la parte decimal. Entonces se queda con la parte entera. Yo le pongo 3,2, vieron, se queda con el 3. Siempre teniendo, ignora directamente, no es como el redondeo. Si yo le pongo 3,9, 3. O sea, ignora totalmente la parte decimal. Y si yo acá le pongo redondear, ¿qué creen que me va a devolver ahí? 4. 4. 4. Hay que poner mayúsculas, sí o sí. Sí, siempre las funciones en el Excel por lo menos te piden mayúsculas. A ver. Pueden estar más abreviados, ¿no? Yo en realidad uso el LibreOffice, que es muy parecido al Excel, por eso creo que es distinto al Excel. Pero tienen las mismas funciones, tienen que buscarle nomás la vuelta. Y si yo le pongo 3,3, ¿qué creen que me va a devolver? 2. 3. Ah, sí, 3. 2, nada que ver. Claro, 3. Lo que hace es cortar en el 3,5, lo redondea para arriba, y el del 3, hasta el 3,4, por decirlo así, él lo redondea para abajo. Digo. Eso tengan bien en claro, porque a veces le pedimos la evaluación y en vez de truncar redondean, en vez de redondear ponen absoluto y se les hace un matete y nunca llegan al resultado que se les pide, digamos. Entonces, como estas 3 operaciones, traten de practicar y entender bien la diferencia entre los 3. Después el resto la habrán ocupado en algún momento. También están en el Excel Mod, por ejemplo, pero también está. No pueden buscar. No me acuerdo bien. Igual, siempre igual. Modo. Parece que no. No. Bueno, este puede ser que no lo tengan, pero es el mod es el resto de la división, digamos. No es el resultado, es lo que te queda de dividir los dos. Se lo pueden buscar un poco más, tiene que ver con la matemática. Bien. Después tenemos los relacionales. Esto quizá para muchos es nuevo, para otros no. Son únicamente esto lo que ven acá, lo que por lo menos vamos a trabajar. Menor que, mayor que, igual que, menor igual que, mayor igual que y diferente de. Lo complicado de esto es por ahí quizás memorizarse la boquita para donde que es menor y la boquita para donde es mayor. Siempre, no sé si lo escucharon, pero a mí por ahí me enseñaron que donde apunta la boca abierta es
digamos que el mayor, si yo, o sea, siempre va a apuntar, se va a leer mayor que, como mirando para aquel lado, como ven ahí. Es como una regla que yo me creía, a mí se me hizo más fácil identificar hoy en día, pero bueno, cada uno puede tener su forma. Lo que sí, esto lo voy a llevar a otra hoja. Acá yo lo que le había indicado a los chicos es que tienen dos formas de indicar el distinto, que para mí de las dos formas los puedo tomar válida. Una es esa que muestra ahí, que es el malo así, 3 es distinto de 0. Y la otra es igual, signo de exclamación 0. Como el igual indica igualdad, agregándole el signo de interrogación, el signo de exclamación para abajo, le estoy indicando que yo quiero decir distinto. Las dos formas se utilizan en la programación, en los lenguajes, digo. Hay algunos que permiten los dos, hay algunos que permiten solo uno, o alguno de los dos. En pseudocódigo para mí las dos formas son válidas, digo. Luego otro operador muy importante, que todavía no llegamos pero está más abajo, es el de asignación, que lo usamos en todo momento. Yo, por ejemplo, le decía al chico, igual, si yo a A le asigno el valor 6, a B le asigno valor 5, y después yo quiero que ustedes me digan cuánto me va a dar, o qué resultado voy a obtener de hacer A mayor a B. 1. Verdadero. Claro, exacto. Lo que tienen los operadores relacionales que estamos viendo, esto de mayor, igual, distinto, son que siempre me devuelven valores de verdad también. Valores de verdadero o falso, digamos. Es por ahí lo que parece muy parecido a los lógicos, a los tipos de datos lógicos, que también tienen valores solo verdad o falso. Siempre estos operadores me van a devolver sí o no, o verdadero y falso. Entonces siempre que los ocupe, esto me va a devolver uno de esos dos valores. Lo que pueden hacer para entender mejor, mi compañero dijo verdadero, pero vamos a mostrar por qué. Si yo digo que el valor 6, que A es 6, equivale a un 6 porque es lo que yo le asigné, y B tiene el valor 5, entonces quizás ahí me es más fácil entender que 6 es mayor que 5, porque es el operador de mayor que estoy usando. Entonces R al final va a tener el valor verdadero. No, le vamos a poner B no, de verdadero. ¿Entiende? Vamos a ver otro ejemplo. Si yo acá le pongo 5. Voy a poner igual. ¿Qué valor va a tener R? Verdadero. Verdadero. Sí, bueno, sí, va a tener verdadero. Porque por más que yo le esté pasando a decimal, sabemos que esto es 5, digamos, entero. Y este también es un 5. Y cuando yo compare y le diga que a R le asigno el valor de A igual B, entonces R va a tener verdadero, porque A es igual a B. Acá está en decimal y acá está en entero, pero son el mismo. Entonces es verdadero esto, digamos. Así con todos los operadores. Bueno, también otra cosa importante acá es que yo, aparte de números, puedo ponerle letras o palabras y decir, por ejemplo, vamos a algo simple. Vamos a ponerle... Bien, y acá le vamos a poner... Como dice ahí. No sé, eso.
mayor, menor. Ay. ¿Eso qué valor me va a dar en R? Si yo digo que A es Belén, Falso. Falso. acá me olvidé algo, perdón, de ponerle comillas, porque estoy representando un string, digamos. Falso, dicen ustedes, a ver, veamos. ¿Por qué me dicen falso? Porque Gustavo tiene más letras que Belén. Claro, ustedes contaron cantidad de letras. Pero yo lo que les voy a decir es que los operadores, cómo ellos evalúan cuando uno le pasa string, ¿No era la inicial? claro, tienen o sea, primero miran la primera letra. Si pueden determinar con la primera letra de acuerdo al alfabeto, al orden alfabético, esa es la forma que tienen de determinar si uno es menor o igual al otro. Entonces dicen, que tiene Belén. Belén. Miran primero la primera letra, vamos. Es menor, mayor, igual a Gustavo. B está antes en el alfabeto que G. Entonces B es menor que G, digamos. Entonces toma que Belén es menor que Gustavo. En el orden alfabético. Entonces después si decimos acá, Belén es menor o igual a Gustavo, es verdadero. Sí, ahora sí verdadero. Ahora si nos complicamos un poco más y en vez de Gustavo acá le ponemos Beatriz. Miren cómo va a quedar Beatriz. ¿Qué creen que va a pasar? Que serían Es iguales. verdadero. ¿Que Belén es menor o igual que Beatriz? Sí. Falso. Estaría contando cada uno y pasando a la Porque siguiente letra. ahí no miraría ya la L y la A. La A ahí, en Exacto. ese caso. Tipo, se miraría la tercera letra. Exacto. Va a ir pasando, si son iguales, va a ir pasando porque no puede determinar hasta que llegue a la última letra. O sea, alguna va a tener que diferenciar, si no son iguales. Entonces, si la primera letra son iguales, pasa a la segunda, si la segunda letra son iguales, pasa a la tercera, y ahí recién puede definir porque son distintas y mira el orden alfabético. La A está antes que la L en el alfabeto. Entonces, Belén no es menor o igual a Beatriz. Esto es falso. Bueno. Eso tienen para verlo igual acá, también de mostrarles comentado el mismo caso del apunte, pero no mira la cantidad de caracteres porque para eso hay una función también en los algoritmos que te dice la cantidad de caracteres, sino que mira el orden alfabético en el caso de los string o alfanuméricos. Lo mismo pasa si tuviera números, o sea, números que son string. Supónganse que acá tengo 1209 como string, no es un Profe. número. Ujú. Entonces, tipo, sería de la A a la Z, sería como de menor a mayor. Exacto, sí. A menos que uno le indique lo contrario, siempre toma por defecto eso. Pero no lo vamos a complicar más, es así. El orden alfabético de menor a mayor, digo. En este caso, si esto fuera así, también va a tomar la misma metodología por más que sea un número y que sepamos rápidamente nosotros. En la máquina lo toma siempre que esté entre comillas como un string. Entonces va a ir uno por uno comparando. Va a ir 1 con 1, 2 con 2 son iguales, 0 y 0 son iguales, y acá llega a la conclusión de que 8, en los números 8 es menor que 9, entonces va a decir, este string, porque es un string, no el número, es menor, igual que este otro string,
verdad, falso. Solamente por el 9. Fue comparando 1 a 1 y en el orden no alfabético, en este caso, sino numérico, el 8 está antes que el 9. Entonces el primero string no es menor igual al segundo string. Esto es falso. Así que bueno. Eso es un ejemplo, digamos. Por último tenemos los operadores lógicos, que son 3 únicamente. Y estos trabajan con una tabla de verdad, que esta va a ser como su diccionario, Biblia o lo que quieran. Por un momento van a tener que quizás guiarse mucho por esto y hasta familiarizarse. Pero básicamente la negación es lo contrario al valor actual que tenga esa variable. Inclusive yo puedo aplicar negación a un número y la negación de 2 va a ser menos 2, digamos. Es como que lo hace negativo. Es como multiplicar por menos 1. Si yo niego, generalmente se niegan condiciones o expresiones lógicas. Si es falso, se convierte en verdadero con la negación, y si es verdadero, se convierte en falso. Básicamente eso es lo que hace la negación, no hace mucho más. La disyunción y la conjunción son un poquito más complicados porque sí, hay una regla general de que si el valor que tiene A es falso, y el valor que tiene, o sea, esto es lo que ustedes tienen que mirar, estas dos últimas columnas. Vamos con la conjunción, que es el sombrerito para abajo. Siempre va a ser falso, excepto cuando los dos valores sean verdaderos. Entonces el resultado va a ser verdadero. En cambio, la disyunción siempre va a ser verdadero a menos que los dos sean falsos. Es un poco lo contrario ahí. Son los opuestos por ahí. Vamos a verlo con un ejemplo acá. Supónganse que A tenga verdadero. A ver qué le podemos poner. Que A es mayor vamos a ponerle A menos 3. Yo le vamos a poner 3. Y vamos a hacerle, acá vamos a hacerle A. No más, mucho más. Más. Esto no sé, yo estoy inventando, no sé qué valor da, pero lo vamos a resolver juntos. Esta es una operación matemática. Y después yo a R le voy a terminar asignando, o a otra variable le vamos a poner F igual a 2 puntos. A es complicado mucho. Vamos a hacerle más fácil, ¿no? Y acá le vamos a poner A igual a B. Y acá quiero saber el valor de C. Supónganse. C va a ser A y B. Vieron que también en vez de los sombreritos yo lo puedo usar I o como representación. Es válido también. Por eso le puse eso para más fácil.
Bueno, yo quiero saber qué valor va a tener C. R guarda el resultado lógico de A mayor que B. ¿Qué valor va a tener? Al final, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Bien. A es menos 3, B es 3. A no es mayor que B. Esta es una pregunta, acá se puede mezclar y yo le puse. Y acá quiero guardar el resultado. O sea, quiero saber qué valor tiene para hacer mi control. No es que es igual a. A es igual a B. Es la pregunta que hago para saber verdadero o falso. Falso. También. Y acá sé que va a tener, si C es A disyunción, perdón, conjunción B, aplicando este operador de conjunción con esta tabla de verdad. Verdadero. Verdaderos. O sea, A es falso y B es falso. Sí. Falso entonces. Falso. Claro. Sería falso. Porque los dos no son verdaderos. El único caso que la conjunción es verdadero es cuando los dos valores son verdaderos. Y el caso que se me presentó es que A es falso, falso y falso, va falso. Ahora, si yo hubiese en vez de I tenido O, ¿qué valor sería acá? Falso. Falso también. Porque el único caso que la disyunción es falsa es cuando los dos valores de verdad son falsos. Esa es como lo más complicadito que cuesta, digamos, por ahí entender, pero la forma más fácil que tienen ustedes es, si son variables, ponerle ir resolviendo así paso a paso qué valor tiene hasta llegar al resultado final. Esto lo que hicimos más o menos se llama prueba de escritorio y es lo que por ahí se usa al principio cuando tenemos un algoritmo y le ponemos datos reales y vamos viendo qué resultado obtengo, digamos. Es muy interesante y solemos pedirle la prueba de escritorio porque en el examen, porque a veces ustedes mismos se bolean y no saben qué valor, o sea, le pedimos, díganos el resultado final que va a tener C, y si no hacen todo este caminito, se pierden en el camino, así como algunos me decían verdadero o falso, y ya el resultado va a ser cualquiera, digo. Entonces esta prueba de escritorio nos permite saber dónde ustedes le están errando o complicando, y a usted también le permite saber qué tienen que reforzar, digamos. Qué es lo que le está faltando para seguir la lógica para resolver el paso a paso. Bueno, la asignación ya hablamos, que sirve para asignarle a una variable un valor, o a través de una expresión, digamos. Y podemos ir cada vez, o sea, las asignaciones generalmente se las usa con las variables, no podemos a las constantes ir cambiándole el valor porque no cambian su valor durante todo el algoritmo. Una vez que la definimos al principio, queda con ese valor. Bueno, acá tienen como un ejercicio, si lo quieren, no sé, integrar, se los dejo para ustedes. Un paso a paso y todo. Y por último, lo que dijimos que íbamos a cerrar hoy, eran las entradas y salidas del algoritmo. Vimos que esto de variables, de que uno tiene que definir al principio, y que al principio definimos el tipo y el nombre de la variable. Pero lo que no tenemos es qué valor tienen. En el principio tienen indeterminado, o sea, nadie le asigna nada, por eso tienen el signo de pregunta, es la forma de indicarle. Cuando hacemos la prueba de escritorio en sí, esa es la forma. Si en el algoritmo lo único que nos damos cuenta cuando definimos en el ambiente el tipo y el nombre, ahí ya estamos dando la pauta de que esa variable no tiene nada. Nada de nada, o sea, ni siquiera cero, ni siquiera vacío, sino indeterminado se le dice.
Después uno durante las acciones o los pasos va asignando valores que van haciendo que esa variable cambie. Y esto es lo que le muestra acá. La entrada y salida de información es esa interacción que hay también, digamos, con el medio, entre el algoritmo y el usuario, digamos, en este caso, que quiere ver el resultado. Bien, básicamente para estas operaciones de entrada y salida tenemos dos sentencias, la leer y escribir que les mencioné hoy, y la leer lo que hace es almacenar la información en la variable. Cuando yo digo leer y entre paréntesis indico la variable, le estoy diciendo al programa, o estoy diciéndome también a mí mismo, que voy a almacenar en esa variable lo que le solicité al usuario que ingrese. O sea, información voy a guardar. Y ahí es como que internamente se hace la operación de asignación. Miren acá, por ejemplo, tengo la variable x, bueno, leer x. Estoy almacenando en x un valor. La escribir es mostrar algo al usuario o al final de mi algoritmo. También es la forma que tenemos de pedir a que ingrese algo, escribirle algún texto, como bienvenido o hola mundo, que es el más famoso, la frase más famosa que usan todos los programadores, como para probar algo. Y también para mostrar resultados. El total es siempre entre comillas, y puedo aparte, a través de la coma, indicar una variable que quiero mostrar el valor que tiene esa variable. Entonces cuando se imprima eso en pantalla, el resultado va a ser, la suma es, y al lado va a estar el valor que tiene la variable z, en este caso, que es 345. Si vamos a algún ejemplo que estaría hoy acá, por ejemplo, yo le puedo pedir a una persona que me ingrese los datos personales, diciéndole escribir, la sentencia de escribir, por favor ingrese sus datos personales. Supongan que sea que la persona ingresó su nombre, después ingresó su apellido, su DNI y la edad. ¿Cómo yo los leo? Lo leo a través, o lo guardo esa información en mis variables a través de la sentencia leer. Entonces, voy a tener una variable quizás para para cada uno de esos datos, y los puedo agrupar en la sentencia leer a través de comas. El nombre, apellido, DNI y edad. Supónganse que ingresó María, entonces, en este caso era como que otro ejemplo donde se guardó en la variable nombre, tengo el María, digamos, como valor, voy a ponerle entre comillas, siempre entre comillas porque es un string, un alfanumérico. Entonces yo lo que puedo hacer en mi algoritmo es mostrarle su nombre, quizás para que ella me diga, sí, ese es mi nombre, el que te ingresé, digamos, y lo ingresó bien. ¿Cómo yo le muestro de vuelta? Con la sentencia escribir, yo le muestro otra vez, le digo, su nombre es, y acá en la pantalla le va a mostrar así, su nombre es María. Porque el nombre en mi algoritmo es una variable que guarda la palabra, el string María, digamos, la palabra. Lo mismo si hoy teníamos el algoritmo que decía la edad, yo le podía poner, antes de leer edad, escribir, con la sentencia escribir le pedía, indique la edad. Y ahí el usuario ingresaba y yo la almacenaba con la sentencia leer en la variable edad. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, profe. Bien. Esta es la ventaja que yo, por ejemplo, acá si se cambia la variable y ahora se llama Juan, yo en esta sentencia escribir no tengo que hacer nada, sino que cuando le muestra al usuario le va a cambiar y le va a decir su nombre es Juan. Porque eso es lo que hace la variable, que hace que vos no tengas que reescribir línea de código, sino que al cambiarse acá en la asignación ya automáticamente acá va a cambiar. Bien. Eso es todo lo que tenemos por hoy. Hasta acá vamos a dejar y la semana que viene vamos a ver lo que es cómo escribir un pseudocódigo ya. Y vayan igual viendo eso si quieren para venir con más información y ya sacarse dudas. Una pregunta, si no, estamos por hoy.
Yo todo bien, Bueno, quedó bastante claro. Profe, una pregunta. ¿Vamos a usar algún programa sencillo para hacer esto? Por ahora va a ser así todo escrito nomás. no, inclusive en la materia que tienen de algoritmo, tampoco en primer año utilizan una herramienta, sino que lo hacen todo en papel. Porque utilizar una herramienta es como que tienen que aprender, aparte, usar la herramienta también. Y la idea acá es que lo puedan elaborar ustedes y que se memoricen, digamos, esta sentencia y el orden. Las herramientas a veces facilitan mucho eso. Y cuando uno aprende a manuscrito, ya le queda, tiene que hacerlo y acordarse, digamos. Y eso es lo importante nosotros, que queremos que ustedes entiendan el orden, que el ambiente tiene que ir arriba de todo, no abajo, no al costado, no, siempre va arriba. Después que defino el ambiente, yo puedo hacer mis pasos. Y ese orden vamos a poder verificar que ustedes entendieron haciéndolo manuscrito. Y después se pasa a una herramienta. Bueno, uno ya asentó eso y sabe que eso, porque eso es así, porque ya es una regla, digo. Así que no, herramientas no vamos a usar ahora ya. No es probable que Ahí. sigamos así. ¿Sí? Perfecto, profe. Bueno, Bueno, buen fin. hasta luego, profe. Hasta Chao, luego. profe. Chao, chao. Chao, profe. Hasta luego, profe, nos vemos. Chao.